La noche se extendía como una sábana húmeda sobre el asfalto, cubriendo con su oscuridad la autopista que conectaba a Valencia con Puerto Cabello. El cielo apenas mostraba algunas estrellas dispersas, ocultas tras nubes densas que amenazaban lluvia. Los faros del vehículo eran dos ojos brillantes que abrían camino entre la bruma, deslizándose por una carretera solitaria y silenciosa. Dentro del carro, el aire estaba cargado de cansancio, pero también de una paz tibia, de esas que solo se alcanzan después de un día lleno de sonrisas y tierra bajo las uñas. Mónica iba sentada al lado del conductor, recostada ligeramente hacia el asiento mientras observaba el camino que se deslizaba bajo las ruedas. Su mirada era serena, como si contemplara no el peligro latente que podía esconderse en la oscuridad, sino los recuerdos recientes que aún chispeaban con vida en su memoria. Las voces de la risa de su hija aún resonaban en su pecho, mezcladas con el sonido de las olas que más temprano rompían en una playa dorada. El viaje había sido improvisado, pero necesario. Era un intento de reconstrucción, un puente invisible entre lo que fue y lo que tal vez podría volver a ser. Thomas, su ex esposo, conducía con los hombros relajados, aunque con la concentración de quien sabe que la noche puede cambiar de rostro en cualquier momento. Desde hacía años, el país se había vuelto un terreno de riesgo constante, un lugar donde lo cotidiano podía tornarse trágico en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa noche, al menos por un rato, ambos habían querido creer en la posibilidad de algo distinto. En que todavía había espacio para los días sencillos, los paisajes compartidos y las conversaciones que no necesitan muchas palabras para ser profundas. En el asiento trasero, Maya dormía profundamente, envuelta en una manta ligera. Su rostro era la imagen perfecta de la inocencia, pestañas largas sobre mejillas suaves, los labios entreabiertos en un soplo tranquilo. Su sueño era profundo, confiado, como si el mundo aún le pareciera un lugar amable. Y Mónica, cada tanto, giraba la cabeza para mirarla. La observaba con una ternura que le llenaba el pecho y le desbordaba los ojos de una luz íntima, cálida, maternal. El camino parecía eterno, pero no inquietante. La velocidad era constante, el motor apenas murmuraba. La radio estaba apagada. Solo el sonido del viento entrando por una rendija de la ventana acompañaba sus pensamientos. Ella sentía que algo dentro de sí se acomodaba en paz. No era un presentimiento, ni una advertencia. Era simplemente la aceptación de un momento perfecto en su fugacidad, la conciencia plena de estar viva, rodeada por quienes más amaba, moviéndose hacia un destino incierto pero con el corazón lleno. Fue entonces, sin aviso, cuando el carro dio un leve salto y comenzó a desacelerar. Un obstáculo invisible había detenido su avance. Thomas frunció el ceño y redujo la velocidad. La noche, antes muda, pareció contener la respiración. Mónica no dijo nada. Solo apretó el cinturón con suavidad, como quien se prepara, sin saber para qué. El auto se detuvo por completo en medio de la carretera, como si algo invisible lo hubiese paralizado. El silencio se volvió más espeso, como una capa de niebla que se filtraba por las ventanas cerradas. Thomas descendió del vehículo con cautela, lanzando miradas rápidas a ambos lados del camino. El asfalto parecía vacío, pero algo en la atmósfera había cambiado. Mónica se mantuvo dentro, atenta, con los ojos fijos en los retrovisores, mientras Maya seguía dormida, ajena al suspenso que comenzaba a tomar forma. El obstáculo era simple, aparentemente inofensivo, unos objetos metálicos tirados en medio del asfalto, cuidadosamente dispuestos para provocar un daño calculado. No era un accidente del azar. Era una trampa. Thomas lo entendió en segundos. Mónica también. La vibración que recorrió su espalda fue sutil pero inequívoca, como una advertencia que nacía de lo más profundo del instinto. Su mano buscó su bolso. La vida de la artista, a pesar de estar revestida de glamour, era una travesía solitaria por senderos llenos de incógnitas y emociones que se desbordaban en el silencio después de la ovación final. Así, en el delicado encuentro entre la euforia del presente y el eco melancólico de los recuerdos, se delineaba el preludio de una historia destinada a transformarla para siempre. Esa noche marcaba el inicio de un viaje interior que la llevaría a cuestionar no solo la imagen que el mundo conocía, sino también la esencia misma de su existencia.
En una búsqueda constante por reconciliar el brillo incesante de la fama con la verdad insondable que yacía en su interior. En medio de la penumbra que se extendía tras la aparente calma de sus días de fama, la historia de Monica Spears se adentraba en territorios insospechados, donde el pasado, encubierto tras el velo de la notoriedad, comenzaba a emerger con la fuerza de un torrente incontrolable. A lo largo de este periodo, la artista se encontró inmersa en una reflexión constante que la llevó a cuestionar cada momento vivido y cada encuentro aparentemente fortuito. Los vestigios de un pasado silente, lleno de secretos encubiertos y decisiones tomadas en la penumbra, se iban revelando poco a poco, como fragmentos dispersos de una verdad que amenazaba con reconfigurar su identidad. Esa transformación interior se sucedía con una cadencia ineludible, obligándola a enfrentarse a recuerdos largamente sepultados, en donde se entrelazaban vestigios de un destino que, en ocasiones, parecía haber sido escrito por manos invisibles. A cada paso, Mónica sentía la presencia de antiguas sombras que parecían seguirla desde los recodos olvidados de sus días anteriores. En el silencio de la noche, cuando la ciudad se sumía en un letargo trompeteado por el murmullo distante de su propia existencia, ella revivía imágenes de momentos decisivos que jamás se habían mostrado al ojo del público. Aquellos instantes en los que las decisiones impulsivas y las emociones desenfrenadas habían marcado el rumbo de su vida, dejando cicatrices imborrables en el corazón. El eco de aquellos días se mezclaba con la constante sensación de que algo crucial se escondía tras cada mirada fugaz, cada rostro entre la multitud, y que el precio de la fama no era más que el velo de un olvido impuesto por la incesante necesidad de reinventarse. En paralelo, la figura de Diego, su esposo, se convertía en parte del entramado de enigmas que se iban revelando. Sus trayectorias parecían haberse forjado en el crisol de negocios clandestinos y acuerdos secretos, en los que la ambición y la traición se habían confabulado para sellar destinos. Los rumores, siempre silenciosos pero persistentes, hablaban de encuentros en cámaras oscuras y pactos realizados en complicidad con poderes ocultos. Cada vez que los recuerdos de aquellos tiempos se agolpaban, Mónica se veía obligada a repensar la compleja interrelación que mantenían, en la que el amor y la desconfianza se entrelazaban en una danza incesante. El pasado de Diego, que hasta entonces había permanecido en las sombras, se iba filtrando en su presente, impregnando la convivencia diaria con una inquietud casi insoportable que amenazaba con desmoronar el equilibrio frágil que ambos habían construido. La búsqueda de respuestas llevó a Mónica a recorrer antiguos caminos, a rememorar días en que la sinceridad se confundía con la ingenuidad de una juventud ya remota. En esos momentos de soledad, se sumergía en la melancolía, dejando que el fluir de la memoria la condujera a rincones olvidados y a vivencias que, de otro modo, permanecerían encerradas en un cofre polvoriento. Las calles silenciosas, los parques en los que alguna vez se habían encontrado y los locales discretos donde se habían gestado secretos, se transformaban en testigos mudos de una verdad demasiado profunda para ser ignorada. Cada paso la acercaba a un conocimiento prohibido, a la revelación de aquella red invisible de intrigas y complicidades que había marcado la huella del destino. La amalgama de emociones que la embargaba se manifestaba en la forma en que percibía el tiempo y el espacio. El fluir de la existencia se tornaba denso, como si cada instante contuviera en su seno la esencia de un pasado que se resistía a morir. La vibración de la ciudad, enmarcada por luces intermitentes y sombras cambiantes, reflejaba en sus superficies el juego de la memoria y la incertidumbre. El ambiente se impregnaba de una melancolía palpable, donde cada latido del corazón resonaba con la fragilidad de un sueño a punto de desvanecerse. Así, en medio de una vorágine de emociones y recuerdos encontrados, Mónica se encontraba en la encrucijada de un destino insólito, sintiendo que la verdad, por más dolorosa que fuese, era el único camino para liberarse de las ataduras invisibles del silencio. Durante largos días, la reflexión se convirtió en una compañera inseparable que la impulsaba a buscar respuestas en lo más hondo de su ser y en cada recoveco oscuro del tiempo compartido con Diego. La combinación de temor y anhelo se fundía en un sentimiento que no admitía medias tintas, abriéndole la mente a verdades dolorosas, pero necesarias. La certeza de que la vida, en su compleja estructura, se alimentaba de contradicciones y secretos recalcaba en cada detalle, revelando que el pasado, por muy silente que pareciera, nunca dejaba de murmurar en la quietud de la noche.
Así, entre sombras y luces, Mónica se preparaba para enfrentar una encrucijada ineludible, donde el descubrimiento de sí misma y de los enigmas ocultos en su historia se convertiría en la llave que abriría la puerta a un nuevo capítulo de su existencia. Una noche cerrada y húmeda se presentó en la ciudad, tiñendo las calles de un aura de misterio y peligro. Mónica y Diego salían de un evento reluciente, una gala que había celebrado sus logros artísticos y su vida en la cúspide del éxito. La atmósfera festiva aún parecía palpitar en el aire cuando emprendieron el camino de regreso,